Comenzamos con una palabra de oración. Padre amado, gracias por el tiempo que nos das esta mañana de juntarnos para poder aprender de tu palabra, para poder alabarte a una voz, a un sentir. Señor, te pido que nos ayudes en esta mañana, que nuestro aprendizaje, nuestra adoración sea de todo corazón. Señor, que sea afirmando las verdades de tu palabra. Gracias por lo que harás en esta reunión. Gracias por tu palabra y la guía que es a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Jorge Pena. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que expectantes esta mañana. Bueno, ya se dieron cuenta, ya saben, ¿no?, que la tecnología y yo no somos muy buenos compañeros. Ahí está, parece que se quedó. Quiero invitarles a abrir nuestras Biblias, ¿no es cierto?, en esta mañana, en uno de los salmos, es el Salmo 13. Tuvimos el privilegio en este tiempo de ir recorriendo los salmos, y los salmos de verdad que son un tesoro incomparable, ¿no es cierto? Podemos encontrar un montón de experiencias y vivencias que los escritores de estos poemas tienen. Pasás por todos los sentimientos: alegría, gozo, tristeza, desánimo, angustia, reflexión. Tenemos en los salmos un montón de material que nos hablan acerca de cómo nosotros podemos sentir y nos identificamos con muchos de ellos, ¿no es cierto? Quizás no conocemos todos los autores, todas las circunstancias, pero tenemos un gran tesoro en los salmos que nos ayudan a ver muchas veces reflejadas nuestras propias experiencias de la vida cristiana. Hoy tenemos delante nuestro el Salmo 13, ¿no es cierto? Y lo vamos a leer y vamos a meditar en este salmo en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, ¿no es cierto? Salmo 13, si lo tienen ahí, dice el título, que es una plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Está dirigido al músico principal y en este caso sí, es un salmo de David. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Quiero invitarte en esta mañana a comenzar, aunque ya hemos orado, a comenzar este tiempo de reflexión en este salmo con una oración. Así que te voy a invitar a inclinar tu rostro en una actitud de reverencia, cerrar tus ojos para que puedas concentrarte y en el silencio de tu silla le digas al Señor: Dios, habla a mi vida en esta mañana. Decile así al Señor, ahí en el silencio de tu silla. Querido Dios, amado Padre que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias en esta mañana por el enorme privilegio que tenemos, un grupo de tus hijos, de estar alrededor de tu palabra. Y al abrir este santo libro, oh Dios, sabemos que eres tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Queremos pedirte, Padre, que a través de la obra del Espíritu Santo tú nos ayudes a comprender cuál es el mensaje que tú nos quieres comunicar a cada uno de nosotros en una forma personal y particular. Oh Dios, queremos escuchar tu voz en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hay algo que en este salmo me llamó poderosamente la atención, pero no desde ahora. Hace un tiempo que vengo reflexionando en las palabras de este salmo. Un salmo cortito, tiene 6 versículos, pero me identifiqué con 2 palabras de este salmo
desde hace bastante tiempo. No sé si se dieron cuenta, pero cuando comienza el Salmo, él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo repite en 2 versículos 4 veces. Así que uno muchas veces se pregunta, y es una pregunta que en nuestras vidas nos podemos llegar a hacer en algunos momentos. Cuando estamos en el caminar de la vida cristiana, a veces uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a suceder determinadas cosas en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esta situación? ¿Hasta cuándo? Y el salmista, en este caso David, se lo pregunta, ¿hasta cuándo? Acá no hay un problema con la confianza de Dios, con la confianza en la palabra de Dios, con la confianza en las promesas de Dios, sino con los tiempos. Él está confiando en el Señor, pero angustiado, es un lamento. Comienza estos 2 versículos al principio lamentándose y diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no sé si te identificás con esto, pero en algunas ocasiones de la vida a todos nosotros nos toca pasar por momentos o circunstancias que a veces parece que son interminables y terminamos preguntándonos como el salmista, ¿hasta cuándo, Dios, voy a seguir pasando por esto? Y en el caso mío particular venía reflexionando justamente porque estas 2 palabras juntas y esta pregunta, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Venía martillando mi cabeza y mi corazón. Y la experiencia del salmista a veces uno hace que se identifique, ¿no es cierto? No sabemos cuál es la circunstancia que él estaba atravesando en el momento de escribir estas palabras, pero sabemos que él estaba angustiado y necesitaba derramar su corazón ante Dios. Así que, para empezar, quisiera dividir este salmo en 3 secciones, de 2 versículos cada una. Son 6 versículos. Y bueno, comenzamos los 2 primeros versículos viendo el cuestionamiento. Él se va a hacer preguntas. Y hay un cuestionamiento en forma de lamentación y él va a abrir su corazón al Señor preguntándole, ¿hasta cuándo? Después vamos a ver el clamor, ¿no es cierto? Versículos 3 y 4, él va a orar a Dios, va a buscar a Dios, va a clamar a Dios en oración y eso es lo que vamos a ver allí, pero después vamos a ver el consuelo, en base a la confianza. Él termina en adoración al Señor. Comienza como muchas veces comenzamos nosotros, quejándonos delante de Dios y diciendo hasta cuándo, parece que explota nuestro corazón, parece que nuestras emociones nos traicionan y estamos pensando en nuestra propia situación y de repente termina con paz y confianza en una actitud de adoración al Señor, diciendo, cantaré al Señor alegremente porque me ha hecho bien. Así que en este salmista pasamos por toda esa gama de sentimientos, ¿no es cierto?, que podemos ver ahí. Así que comenzamos con el cuestionamiento y él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Así que él va a mencionar 4 veces esto, ¿no? Y cada una de las veces que se hace esta pregunta nos muestra un poquitito, un aspecto de lo que él estaba viviendo, con lo cual muchas veces nos identificamos. Así que él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? En forma de pregunta, y él está diciendo, bueno, Dios, ¿hasta cuándo? Parece que uno cuando puede interpretar esta pregunta puede decir, bueno, Dios se olvidó de mí para siempre. Él está pensando, bueno, Dios, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? Y uno podría traducir esto diciendo, bueno, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó para siempre, parece que Dios ya no se interesa en mí, parece que Dios me desechó, parece que yo ya no tengo más oportunidad, parece que no voy a salir nunca de esta situación. Es como si estoy en el fondo, en lo profundo de un pozo y no veo la salida. Así que él va a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, me olvidarás para siempre? Es lo mismo que decir, ¿no es cierto? Bueno, Dios se olvidó de mí y ya no tengo más salida, no puedo salir de esta situación en la cual yo estoy viviendo. Conocemos algunos personajes como David que a través de las Escrituras podemos verlos en situaciones semejantes. No sé si te pasó a vos o a mí, pero muchas veces sentimos lo mismo que tal vez el salmista siente en esta ocasión. ¿Nunca te pasó que sentiste, bueno, Dios se olvidó de mí? Parece que ya Dios no se acuerda de mí. Parece que Dios no me va a dar nunca más una oportunidad. Bueno,
David se sentía en esa circunstancia y esta es la queja y el reclamo que le hace a Dios. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Es interesante notar que allí se nos pone una palabrita, ¿no es cierto? Siempre, siempre. Nosotros usamos a veces esta palabrita siempre o nunca, y no son siempre realidades, ¿no es cierto? Decimos siempre nadie se acuerda de mí. ¿Eso es verdad? Quiero creer que alguna persona en algún momento se acuerda de nosotros, ¿no es cierto? Nunca me ayudás, ¿es verdad? Y solemos utilizar estas quejas de esa manera, ¿no es cierto? Diciendo siempre o nunca. Y el salmista en este caso va a decir, Dios, ¿siempre voy a estar en esta situación? ¿Es una realidad? En la vivencia de él lo vive de esa manera. Pero parece que Dios por algún motivo lo dejó en esa circunstancia y él se está quejando acerca de esto, diciendo, no veo la salida. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Hay un evento muy conocido en la vida de uno de los profetas de renombre y que nosotros apreciamos mucho, que es Elías. Él fue un gran profeta de Dios, proclamando el mensaje de Dios y desafiando la idolatría. Y en un momento particular de su vida, él se encuentra escapando de Jezabel, escondido en una cueva, y diciendo, estoy solo. Estaba deprimido, había pedido que Dios le quite la vida, estaba angustiado, estaba desesperado, desesperanzado, y él dice, estoy solo. Dios mismo va en su auxilio, y entre una de las cosas que él le dice, yo tengo todavía 7.000 profetas que no doblaron las rodillas ante Baal. Elías no está solo. Pero en nuestra percepción de las cosas, como Elías, muchas veces pensamos, estoy solo, Dios se olvidó de mí. Pero en momentos así es cuando el Señor viene en nuestro socorro y nos ayuda en nuestra necesidad y en nuestros propios sentimientos. Así que Dios va a animarlo, va a alentarlo, va a alimentarlo y lo va a restaurar. Es lo que Dios muchas veces hace también con nosotros. Cuando nos sentimos en esa situación de decir, ya Dios se olvidó de mí. Si no pasaste por circunstancias en la vida así, probablemente te toque en algún momento de la vida pasarlas. Y vas a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Y esto es lo que estaba viviendo el salmista. Hay algunos versículos que nos ayudan y nos alientan, ¿no es cierto? Tenemos uno en Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Lo vamos a leer. Yo estoy seguro que lo podemos citar de memoria, muchos de nosotros, pero el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Obviamente está en un contexto, pero nos pone en una realidad que no solamente Dios se lo dice a ese grupo de personas a la cual les escribe, nosotros las podemos hacer personales para nosotros también. Y el escritor dice allí, bueno, que vuestras costumbres sean de determinada manera, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, esto es algo que Dios transmite y nos comparte a cada uno de nosotros, diciendo, no te dejaré, ni te desampararé. Es un pasaje de las Escrituras que nos sirve de mucho aliento a nosotros para nuestras propias vidas. En los momentos en donde pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado sin sustento, que Dios nos ha dejado sin ánimo, que Dios nos ha dejado sin la posibilidad de poder buscarle a Él y vemos todo oscuro, bueno, este es un pasaje de la Biblia que nos anima y nos alienta. No te dejaré ni te desampararé. Hay otro versículo que tenemos en Deuteronomio capítulo 31, ¿no es cierto?, que también nos ayuda a nosotros a pensar en esta circunstancia de la vida, ¿no es cierto? Así que si me acompañan con la lectura de la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 31 también tenemos un versículo que nos va a ayudar a ver esta misma realidad que Moisés le transmite a Josué antes de incursionar en la tierra prometida, y él le dice, delante de todo el pueblo, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque yo, Jehová, estoy
porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Lo leemos de nuevo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque yo, Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que vemos estas palabras unidas, no te dejará ni te desamparará. Es una realidad para nosotros también y poder confiar. Ahora, pareciera un problema también de confianza en algún momento cuando uno lo ve así muy por afuera, ¿no es cierto? Pero era una queja. Y muchas veces nosotros también confiando en el Señor y en la palabra de Dios decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esta circunstancia? ¿Hasta cuándo voy a sentir que me has desamparado y que no te acuerdas de mí? ¿Para siempre va a ser esta situación? Así que Él está en esa situación allí. Cuando era niño, no hace mucho tiempo atrás, se habrán dado cuenta, tipo de anécdota, ¿no? La semana pasada me hablaba mi hermano Marciano acerca de la reunión que estaban haciendo en su casa y escuchaba de acá también al pastor Ben cuando nos decía acerca de una reunión para aquellos que son mayores, ¿no? Adultos mayores o algo así. Yo no sabía si le hablaban al que ustedes ven o al que tengo adentro. Porque el que tengo adentro quiere ir a la escuela bíblica de niños, pero el otro se niega a poder ver otras circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Bueno, esto es algo así. Así que cuando era niño, no mucho tiempo atrás, hay una canción que aprendí en la escuela dominical, y esta parte es gratis. Hay una canción que aprendí en la escuela dominical que hasta el día de hoy me ayuda en los momentos oscuros de mi vida. Porque me hace pensar y me hace reflexionar en esta verdad, en que Dios nunca me deja ni nunca me desampara. No voy a cantar, les prometo. La canción dice así: Cristo nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en la dura prueba, Jesucristo nunca me desamparará. ¿La canto? No. Pero esa es una verdad. Cada vez que paso por momentos difíciles en la vida, esta canción viene a mi mente y me recuerda que Dios nunca me desampara, que en la dura prueba, en la noche oscura, hay una realidad que no puedo explicar, que no puedo comprender, que no puedo expresar con palabras, y es que Jesucristo nunca me desamparará. Estas palabras están cerca, pero uno cuando está en tremenda necesidad, angustiado, cuando uno piensa que ya no puede más, el Señor con su gracia viene y nos sostiene. Y uno puede decir, juntamente con el autor de esa canción, Cristo nunca, nunca me ha desamparado. En la dura prueba o en la noche oscura, Jesucristo nunca me desamparará. Y eso es una realidad para cada uno de nosotros. El Señor es nuestro ayudador. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, nada, nada. No hay nada más poderoso que el amor de Dios actuando en nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, ayudándonos en momentos de tristeza y de soledad. Así que animo que aprendamos muchas cosas, pero que, esto también es gratis, influenciemos la vida de nuestros niños, porque lo que aprendes en la niñez no te lo olvidas nunca. Hoy si alguien me quisiera enseñar algo de esto y que yo lo recuerde, sería un trabajo, ¿no es cierto?, muy grande. Y es más, camino 3 pasos y ya me olvidé lo que me dijiste. Es así, yo me identifico con eso, ¿no es cierto? Camino 3 pasos y ya me olvidé lo que me dijiste. Pero cuando vos sembrás algo en un niño, probablemente se lo acuerde para toda la vida. Así que es importante en eso. Así que bueno, uno tiene estas circunstancias por las que pasa por la vida. Y volviendo al Salmo 13, ahora sí, volvemos al Salmo 13. Pensando en esta primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo, no es cierto? ¿Me olvidarás para siempre? Y bueno, es como decir eso, ¿no? Dios se olvidó de mí. Y sabés, la realidad es que Dios no se olvida, Él trabaja de acuerdo a un plan, pero cuando estamos en momentos así, acudamos a nuestro ayudador. No está mal lo que hizo David, fue a donde tenía que ir, con toda su queja,
con todo su corazón, con todo lo que le estaba pasando. Y es ahí a donde cada uno de nosotros tenemos que ir con nuestra queja, a Dios que es nuestro ayudador. Pero después hace otra pregunta más. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? Dios no se acuerda de mí. ¿Hasta cuándo, Dios, esconderás tu rostro de mí? Es como que Él estuviera diciendo, Dios no me escucha. Dios me dio vuelta la cara, con una expresión que nosotros podamos comprender. Es como que Dios ya no oye mis oraciones. Es como que Dios ya no está pendiente y atento a lo que yo estoy pasando y viviendo. Oro a Él y Él no me responde. ¿Nunca te sentiste así también? Parece que Dios se olvidó de mí, pero todavía más. Parece que ni siquiera cuando yo voy a Él en oración se acuerda de mí, no me escucha, no me responde, no me contesta. Si bien tenemos un montón de promesas en la Biblia que dicen que podemos orar a Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y parece que fuera contradictorio de repente y Dios no me está escuchando, Dios no me está contestando, pero también sabemos que Dios hace las cosas en su tiempo, en su momento. Ahora, el salmista se sentía de esa manera, Dios se olvidó de mí. Dios no me está escuchando, no está escuchando mi oración. ¿Qué es lo que pasa que Dios no me escucha? Cuando tengo tantas promesas de parte de ese Dios, y este Dios, y Dios tenía un pacto con David, recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Nos explica eso la palabra de Dios cuando lo van a ungir como rey de Israel y después un tiempo de espera, ¿no es cierto? Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Muchas veces cuando una persona está pasando necesidad, cuando una persona está pasando y atravesando una tragedia, cuando una persona está en un momento de oscuridad y parece que hasta fuera oscuridad espiritual, nosotros tenemos muchas veces diferentes formas de ver la cosa. A veces identifico a algunos amigos míos como con los amigos de Job, ¿no es cierto? Viste, bueno, todos conocemos cuáles fueron las vivencias en la vida de Job, ¿no es cierto? Un hombre, según la declaración misma de Dios, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno dice, ¿cómo este hombre puede pasar por circunstancias como las que está viviendo? Lo tenía todo. Un buen hogar, adoraba a Dios y por las dudas ofrecía sacrificios por sus hijos, sin conocerlo, sin entenderlo, sin pensarlo. Habían pecado contra Dios y tenía posesiones, tenía un buen pasar económico y de repente Dios le saca todo. Tenía buena salud y de repente Dios le saca hasta la salud. Y todo esto pasó, parece bastante rápido, ¿eh? Cuando nosotros decimos, vieron que el capítulo 1 viene diciendo, bueno, pasó esto y escapé yo solo para darte la noticia. No termina de hablar y viene otro. Pasó esto y escapé yo solo para darte la noticia. Y uno lee eso y dice, una atrás de la otra. Y viste cuando en tu vida y en la mía pasa lo mismo, que te está pasando y decís, me pasa una atrás de la otra, pero todas cosas malas. ¿No es cierto? Ahora, Job no tenía ni idea de lo que pasó en el cielo. Cuando Satanás se presentó ahí, le dijo, Job no te sirve de balde, vos le das todo. Lo cercaste ahí alrededor y nadie lo puede tocar. Dejá que lo toque y vas a ver cómo blasfema en tu nombre, en tu propia presencia. ¿No es cierto? Bueno, la Biblia se encarga de destacar que con sus labios no pecó Job. Pero bueno, esto no es una charla acerca de Job. Pero, ¿sabés? Nosotros como los amigos de Job tenemos diferentes formas de ver estos momentos oscuros en la vida de otra persona. Y a veces, ¿sabés qué es lo que decimos? Bueno, lo mismo que decían los amigos de Job. Será por su pecado. Algo habrá hecho mal. ¿No te pasó? Seguro que algo se mandó, por eso está viviendo esto. Alguna cosa esconde. Y pensamos a veces así, ¿no? A veces decimos, bueno, no, pensamos de otra manera. Y decimos, bueno, ¿será que es disciplina de Dios? ¿Nunca te pasó pensar de esa manera o que alguien haya pensado así en un momento difícil de tu vida? Bueno, Dios lo está disciplinando. Así será. Bueno, yo a veces pienso, cuando alguien me juzga de esa manera, si Dios me está haciendo pasar por una prueba y me está juzgando, amén, porque soy su hijo y Dios está castigando mi pecado. Si alguien está pensando que es una disciplina o algo así en mi vida por lo que estoy pasando, amén,
Porque si Dios me disciplina, ¿a quiénes disciplina el Señor? A sus hijos, porque soy su hijo. Pero en el caso de Job, no había una razón así para que eso pasara. Simplemente Dios, y a veces uno podría pensar, hasta es injusto. Y nosotros mismos, cuando pasamos por las circunstancias que estamos viviendo, decimos, Dios es injusto, yo no merezco pasar por esto. Hice todo bien y me sale todo mal. Job podría haber dicho eso, ¿no? Aunque tenía cierto orgullo religioso, ¿no es cierto? Pero Dios estaba tratando con él, con su corazón y mostrándole su grandeza al punto tal que él después llega a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que pasa muchas veces en los momentos oscuros de nuestra vida. Dios forjando nuestro corazón, forjando nuestra conducta, forjando nuestro carácter. Y uno termina de pasar por la dura prueba y dice, ahora mis ojos te ven. De una manera que no lo hubiéramos visto si no pasábamos por el fuego de la prueba. Pero en el momento que lo estamos pasando, diferentes circunstancias que nos rodean, externas e internas, nos llevan a cuestionarnos como se cuestionaba David. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Parece que esto nunca se termina. ¿Te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Esconderás tu rostro de mí? ¿No querés ni verme? Pero sin embargo Dios está forjando. A veces nosotros vemos en los collares de las mujeres una perla, ¿no? ¿Saben cómo se forma una perla en una ostra? Sí, algunos saben, algunos hacen así. Es un granito de arena que se le mete a la ostra ahí en un costado y empieza a molestar. Es molesto eso para la ostra. Y empieza a segregar líquidos para protegerse. Va pasando el tiempo y eso se va solidificando hasta que nosotros tenemos esa perla. Y muchas veces lo que Dios hace en nuestras propias vidas es algo así. Nos lleva a un momento en donde estamos en angustia, en molestia, en problemas, en dificultades, pero Él está formando nuestras vidas, haciendo algo de gran valor en nosotros. Así que ¿hasta cuándo? Y después sigue preguntando, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo voy a estar debatiendo en mi mente con diferentes pensamientos, tratando de entender lo que me está pasando y no entiendo? ¿Hasta cuándo voy a pensar que es por esto, por aquello, por lo otro? No sé ni por qué ni para qué. Vieron que muchas veces luchamos en nuestros pensamientos. David estaba luchando en sus pensamientos diciendo, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi vida todos los días con tristeza? ¿Hasta cuándo voy a debatir en mis pensamientos? ¿Hasta cuándo voy a pensar esto y no lo voy a poder comprender? Voy a estar dividido entre dos pensamientos, hice bien, hice mal, estoy en la lucha, estoy castigado, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. ¿Qué está pasando conmigo? Debatiendo entre los pensamientos. Y cuando estamos en circunstancias como esta, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo y estamos ahí pensando y no entendemos ni comprendemos qué es lo que va a pasar. Dios está siendo injusto, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que hice para que esté pasando por esto? Fíjate, allá aquellos hacen todo mal y les va todo bien, y a mí que quiero hacer todo bien, me va todo mal. Y pensamos y luchamos en nuestros pensamientos. ¿Qué pasó cuando te convertiste y comenzaste a venir a la iglesia? ¿Se te solucionaron todos los problemas? ¿Qué pasó? ¿Se agravaron todos los problemas? Encima nadie te comprende. Y los familiares, los amigos que antes te apreciaban y empiezan a juzgarte, empiezan a criticarte, empiezan a decir, fíjate, ahora se hizo pastor, y se burlan de vos. Mirá, ahora va a la iglesia. Y ni pensar en que pises el palito, ¿no es cierto? Porque cuando pises el palito van a decir, fíjate el cristiano, lo que hizo. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en un lugar, tenía un jefe, ¿no es cierto?, al cual hasta ese momento nunca le había hablado del Señor. Pero venía todos los días, yo estaba en un escritorio, él se sentaba enfrente mío porque él era el jefe, sacaba un cigarrillo, lo encendía y se ponía a fumar y me convidaba. Y yo le decía que no. Esto sucedió, no sé, por 2 meses más o menos. Que
que hablábamos de cualquier cosa, de trabajo, de todo ahí, pero él siempre, todas las mañanas, 8 de la mañana, se sentaba, encendía su cigarrillo y me convidaba. Digo, no fumo. Hasta que un día no aguantó más y me dijo, vos tenés algo raro. No fumás, no hablás como los demás, no tengo nada que decir de vos. ¿Qué te pasa? ¿No es cierto? Y ahí pudimos conversar. Pero aún cuando conversamos eso, todas las mañanas venía, encendía su cigarrillo y me convidaba. ¿Sabés qué estaba haciendo? Esperando el día, porque nunca se convirtió, ¿no? Pero esperando el día que yo aceptara. ¿Y sabés qué hubiera pasado si un día yo acepto? Ah, ¿viste? Es lo que pasa, es así. Y nosotros nos debatimos entre diferentes pensamientos diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto nos sucede a nosotros? Bueno, David estaba en la misma circunstancia en la vida, ¿no es cierto?, preguntándose, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo voy a poner pensamientos con tristeza en mi corazón, ¿no es cierto?, sin poder comprender cada día, y se debatían los pensamientos. Por eso es tan importante llevar nuestros pensamientos a la palabra de Dios y al consejo de Dios para nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3? Creo que, no, sí, bueno, por ahí. Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algún error cometí en el versículo primero. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabés por qué nos dice esto Pablo en su carta a los Romanos? Porque tenemos muchas veces la tendencia también de luchar en nuestros pensamientos. ¿O no luchás en tus pensamientos? A veces con pecado, a veces con cuestiones como esta, a veces con cosas que te debatís si tenés que hacerlas o no tenés que hacerlas, y luchamos en los pensamientos. Y tenemos que ir a la palabra de Dios para renovar nuestros pensamientos. ¿Sabes? Para eso ayuda mucho la memorización de las Escrituras. Y espero que seamos personas que memorizamos las Escrituras, porque también el salmista nos dice, ¿no es cierto?, aquí en uno de los salmos, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos ayuda a la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, a formar los bloques de pensamiento, a pensar como Dios piensa en cuanto a cada tema, a tener la mente de Dios en cuanto a cada tema. Por eso necesitamos tanto de la palabra de Dios, para poder acomodar nuestros pensamientos. Y él estaba luchando en sus pensamientos, ¿no es cierto? Pero también dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Bueno, él podría estar hablando tal vez de algún enemigo terrenal, no lo sé. Si nosotros a veces dije así, y seguro te vino algún nombre a tu mente. Pero sabemos que tenemos algunos enemigos, ¿no es cierto?, en nuestra propia vida. La Biblia nos habla acerca de eso. Nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Nuestro propio yo. Nosotros mismos por alguna cosa, ¿no es cierto? Nuestra propia concupiscencia que nos lleva, luchamos con eso, con el pecado que resta en nosotros. Aunque Dios transformó nuestras vidas, regeneró nuestro corazón, seguimos luchando con el pecado hasta el día que Dios nos dé un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Por eso Pablo decía, ¿no? El bien que quiero, no hago, pero el mal que no quiero, eso hago, ¿no es cierto? Y inclusive, él dice, tuve un aguijón en la carne, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces clamé a Dios para que me lo quite? Y Dios dijo, ¿qué cosa? Bástate mi gracia. ¿Cuántas veces habrá pensado, Dios no me escucha? Pero sin embargo Dios tenía otro plan. Dios no respondió su oración, le dijo, bástate mi gracia. Y esas dificultades, cuando nosotros pensamos, Dios se olvidó de mí, cuando pensamos, Dios no me escucha, cuando pensamos en nuestros pensamientos, divagamos diciendo, ¿qué voy a hacer? Dios está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos está mostrando lo que realmente somos. A veces nos creemos todopoderosos, ¿no es cierto? Yo todo lo puedo. Yo tengo poder para vencer, y Dios nos muestra. Somos débiles. Necesitamos de Él. Y Él nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y cuando reconocemos que somos débiles y falibles, vemos la mano de Dios formando esa perla de gran precio en nuestros propios corazones, ayudándonos. Pero bueno, también luchamos con nuestra propia carne. También sabemos que el mundo es nuestro enemigo y trata de influenciarnos de todas maneras. Sabemos también que Satanás está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y así estamos en medio de todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, él estaba preocupado no tanto por la victoria de sus enemigos. Fíjense en que después cuando él va a orar, dice en el versículo 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí, y mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, ¿no es cierto? Él está preocupado no tanto por su propio estado, sino por la gloria de Dios. ¿Qué pasaría si yo resbalo? ¿Qué pasaría si yo abandono? ¿Qué pasaría si yo caigo? Mis enemigos se alegrarían, diciendo, tal vez, ¿vieron? Dios no pudo. Dios no pudo protegerlo. Dios no pudo guardarme. Y él dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Como dijimos antes, ¿no? Yo que quiero, soy un hombre conforme al corazón de Dios, a tu corazón podría haber dicho, yo que quiero servirte, yo que quiero hacer tu voluntad, estoy pasando por esto, y fíjate mis enemigos, a ellos les va bien, y tenemos hasta salmos que hablan de eso, y tenemos pasajes que nos hablan de eso, ¿no es cierto? No tengas envidia de los malos, ¿eh? Pero a su tiempo ellos van a cegar lo que cosecharon, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, él está pensando en eso, ¿no es cierto? Así que, ¿hasta cuándo? Y después sí, viene el clamor a Dios. Y bueno, ahora sí vamos rápidamente porque tenemos que ir terminando, ¿eh? Ustedes ya me conocen, gastamos en la introducción y en el primer punto casi todo el tiempo y después corremos para terminar. Así que lo vamos a hacer como lo hacemos cada vez que me toca. Así que vamos hasta cuándo, ¿no? Y ahora viene el clamor, ¿eh? Y él va a clamar y hay 3 cosas que él pide en este salmo. ¿Las identificaron ya? Fíjense en los próximos versículos. Dice, mira, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y él abre nuevamente su corazón a Dios en un clamor a él diciendo, mira, él le pide eso, mira Dios, respóndeme Dios, alúmbrame Dios. Él está pidiendo eso. Y no sé qué pedimos nosotros cuando pasamos por diferentes circunstancias en la vida que son oscuras, pero el salmista nos enseña cómo tenemos que orar también y clamar a Dios. Y él dice, mira, examina, fíjate en lo que yo estoy pasando, examina mi situación, observa con atención, considera con favor lo que yo estoy viviendo. Y es lo que él está diciendo a Dios en ese momento, observa, examina lo que está pasando con mi vida y con mi circunstancia. Es un pedido que va a hacerle él a Dios de una forma directa, sencilla y sincera. Recordemos, como nos dicen las Sagradas Escrituras, que nosotros podemos entrar al trono de la gracia, ¿cómo? Confiadamente. Podemos hallar allí el oportuno socorro, podemos derramar todo nuestro corazón delante de Dios. Y ese es el trono de la gracia de Dios, a donde nosotros podemos ir en momentos de angustia, en momentos de aflicción o en momentos de gozo, para expresar toda nuestra alegría al Señor. Pero en las circunstancias que estemos viviendo, podemos llegar al trono de la gracia de Dios y decir, como dijo el salmista, mira, observa toda mi situación y respóndeme, háblame, le está diciendo. Háblame, muéstrame a través de tu palabra lo que tienes que decirme. Háblame, hasta ahora hay silencio, quiero escuchar tu voz. Háblame. Y también le va a decir, alumbra mis ojos, alumbra. Dame claridad en cuanto a lo que yo estoy viviendo. Tendríamos un montón de versículos para hablar, pero fíjense en el Salmo 19, Es muy conocido este salmo. Tenemos varias canciones que vienen de este salmo, pero fíjate el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace sabio?
al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que hace alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Y podríamos seguir. Es un maravilloso concepto de la palabra de Dios para nuestras propias vidas, pero Él dice que el mandamiento de Jehová convierte el alma. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Lo voy a decir de una forma entendible para todos. Hace sabio a aquel que parece más tonto inclusive. La palabra del Señor hace sabio aún a aquellos que no tienen entendimiento. La palabra del Señor nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos da sabiduría. El Salmo 119, 130, el salmista también dice que, bueno, si quieren buscarlo ahí, lo pueden marcar también en la Biblia, ¿no es cierto? De ustedes lo tenemos ahí cerquita, así que vamos a aprovechar para buscarlo también. Es bueno para memorizar el Salmo 119. El versículo 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Y lumbrera mi camino. Ese lo sabemos de memoria. Y el versículo 130 nos dice la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El mismo concepto, pero la exposición de tus palabras alumbra. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da claridad. La palabra de Dios utilizada por el Espíritu de Dios en la vida nuestra nos alumbra, ilumina nuestro camino. Como dice el versículo 105, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En momentos de oscuridad, donde no hay luz, la palabra de Dios es lo que nos alumbra. Nos hace ver, nos ilumina el camino. No sé si estuviste, y seguramente sí, en momentos de cortes de luz, caminos oscuros en donde vas sin ver nada, no tenés, bueno, ahora todos tenemos celular, linterna en el celular y qué sé yo, y enseguida lo sacamos y alumbramos, porque si no, no sabemos dónde estamos pisando. Bueno, la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino. Inclusive, la exposición de sus palabras alumbra, hace entender. Por eso es tan importante que tengamos este tiempo, y la reunión que viene después, porque cuando la palabra de Dios se está exponiendo, aunque adelante de ustedes haya un burro como yo, Dios hace la obra dando su palabra, alumbrando nuestros corazones, enseñándonos a cada uno de nosotros. Dios, la exposición de las palabras de Dios alumbra, hace entender a personas que no entienden. Esa es la obra que Dios hace y es algo maravilloso. Por eso el salmista oraba de esa manera diciendo, mira mi situación, enséñame, háblame, porque necesito escuchar tu voz, alumbra mi camino, no sé para dónde ir. Ahora después, ¿qué tenemos? El consuelo, pero el consuelo que se expresa en adoración. Todo lo que empezó con un momento de incertidumbre, sin saber hasta dónde iba a llegar el tiempo de la angustia, de la aflicción, en un gran lamento. Espero que para nosotros sea igual que para el salmista, nos lleve a doblar las rodillas delante de Dios, volcando todo nuestro corazón a Él, y después explotamos en un sentimiento de alegría y adoración al Señor. Y Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿Había cambiado algo en la vida de David? ¿De las circunstancias que tenía a su alrededor? No. ¿Qué cambió? Su corazón. Y es lo que pasa con nosotros muchas veces. No sé si miraste nuestras listas de oración, a veces están llenas de pedidos.
Señor, cambia, dame un auto, ayúdame en una circunstancia, dame salud. A veces Dios no va a concedernos todas esas cosas, ¿no es cierto? A veces Dios está forjando nuestra fe. Tal vez ninguna de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor cambie. Pero ¿sabés qué es lo que Dios va a hacer cuando doblamos nuestras rodillas delante del trono de su gracia? Me va a cambiar a mí. Me va a cambiar a mí. Y el hecho de cambiar mi corazón va a cambiar todo lo que veo a mi alrededor. Y voy a poder adorar al Señor en medio de la circunstancia que me toca vivir. ¿Había un montón de cuestionamientos? Muchas veces nosotros tenemos un montón de cuestionamientos. Tenemos la necesidad de clamar a Dios, muchas veces tenemos nosotros también la necesidad de clamar a Dios. ¿Qué pedimos? A veces nos pasa como le pasaba a los que estaban escuchando la carta de Santiago. No recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. También nos enseña mucho en cuanto a la prueba, ¿no es cierto? Allí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero también ahí nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y le será dada. Y le será dada. Y esa sabiduría es sabiduría para saber cómo actuar en los tiempos de oscuridad. Porque gozo en la prueba no es algo que nos brota del corazón, así nos sale por los poros. Ese gozo del cual él habla, que puede explotar en adoración en medio de las circunstancias, es fruto del Espíritu Santo de Dios que obra a través de la palabra de Dios, transformando nuestro corazón. Y llega a expresarse como lo expresa el salmista. En tu misericordia he confiado, en tu bondad. Dios, a pesar de todo, tú eres bueno. Yo no lo entiendo hoy, pero tú eres bueno. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Yo sé y voy a estar feliz porque tú vienes en mi socorro. Cantaré, esa expresión es, me pasearé con los instrumentos. Voy a estar cantando y adorando y tocando los instrumentos, gozoso, porque tú me has hecho bien. ¿Pero cómo? ¿Hasta cuándo estaba diciendo recién? Esconderás tu rostro de mí. ¿Hasta cuándo me darás vuelta la cara? ¿Hasta cuándo mi enemigo va a estar mejor que yo? ¿Hasta cuándo? Nada cambió, pero cambia nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Estás pasando por luchas en tu propia vida? Ya sea con el pecado, con circunstancias, con la familia, con personas. ¿Estás pasando por luchas? Este es el momento. ¿Te estás preguntando hasta cuándo? El mejor consejo que la palabra de Dios nos da es caer de rodillas ante el trono de la gracia de Dios. Ahí vas a encontrar el oportuno socorro. Y a pesar de que no entendamos nada, hoy estamos para adorar al Señor. Con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Aunque eso no sea nada, porque sabés que más podemos aprender del Señor, que lo poco puesto en la mano del Señor va a ser mucho. Espero que esté tu corazón expectante para adorar en la próxima reunión con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Exclamar con nuestros labios y con nuestro corazón que a Dios lo amamos sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y con todo lo que somos. Amado Dios, misericordioso Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos agradecerte por lo que tú hablas a través de ella a nuestras propias vidas y a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes a poder aplicarla a cada circunstancia de la vida que nos toca vivir. Queremos tu ayuda, queremos tu socorro, queremos que tú cambies nuestros corazones. Oh Dios, hoy venimos a adorarte. Queremos agradecerte, oh Dios, por lo que tú eres y también por lo que has hecho en nuestro favor a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te adoramos, oh Dios, porque tú nos has hecho bien. En el nombre glorioso de nuestro amado Señor, el Señor Jesucristo.
Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.